Hola, bienvenido a tu clase de matemáticas. Hoy vamos a resolver algunos problemas utilizando las razones trigonométricas. Te recomiendo que siempre leas el enunciado del problema al menos 2 veces. En una primera lectura nos enteramos de lo que trata el problema y la segunda lectura debe ser más cuidadosa para ubicar los datos que nos están proporcionando. En este primer ejemplo, nos dicen que una persona situada en el puesto de observación de un faro observa un barco y mide con un teodolito un ángulo de depresión de 24 grados. El puesto de observación tiene 90 metros de altura sobre el nivel del mar y el trípode del teodolito tiene una altura de 1.40 metros. Calcula con una precisión de 2 decimales a qué distancia de la vertical del faro se encuentra el barco. Voy a ubicar los datos que me están indicando aquí sobre la figura. Aquí marqué algunas líneas de referencia. La primera es la vertical del faro. Y perpendicular a ella tenemos los niveles horizontales. Uno de ellos es el nivel del mar, otro es el nivel del puesto de observación, donde se supone que ahí está colocado el teodolito, que está un poco más arriba, y entonces ahí tendría el nivel del teodolito. Marco las distancias que me están indicando. Hay una altura de 90 metros desde el nivel del mar hasta el nivel del puesto de observación. Y esta otra distancia es de 1.40 metros, que es la altura del teodolito. Tengo un ángulo de depresión de 24 grados, es decir, desde donde puedo observar con el teodolito hasta el barco, trazo una línea de visión. Y desde el nivel del teodolito hasta la línea de visión, tengo un ángulo de 24 grados. Me piden que encuentre la distancia desde la vertical del faro hasta el barco. Estoy ubicando esa distancia tanto en el centro del faro como en el centro del barco. Y la voy a identificar con la variable x. Con todos los elementos, esta figura podría verse un poco confusa. Lo que hago es dibujar un planteamiento geométrico simplificado. Dibujo un triángulo rectángulo. Este cateto mide lo que mide el nivel del teodolito, que serían los 90 metros que hay desde el nivel del mar hasta el nivel del puesto de observación, más los 1.40 metros que hay del nivel del puesto de observación hasta el nivel del teodolito. Entonces, tengo aquí 91.4 metros. El ángulo de depresión es de 24 grados. Y aquí tengo el valor de x. Observo que el ángulo de depresión de 24 grados no es un ángulo interno del triángulo, pero puedo calcular los ángulos internos a partir de este ángulo. Yo observo que el ángulo de 24 más este ángulo que llamaré alfa son ángulos complementarios. Esto significa que suman 90 grados. Entonces, escribo x sobre el cateto adyacente, que en este caso tiene un valor de 91.4 metros. Despejo x
91.4 está dividiendo, lo paso multiplicando, 91.4 metros por la tangente de 66 grados. Esto es igual a X, ya está despejada, pero acostumbramos escribir la variable despejada del lado izquierdo. Y para obtener el valor de X, voy a usar la calculadora científica en modo DEG. Me aseguro que mi calculadora esté en modo DEG y calculo la tangente de 66 grados. Tengo varios decimales, pero el problema me está diciendo que use una precisión de 2 decimales. Entonces es 2.24, pero como el siguiente dígito es un 6, me quedaría con 2.25. Tengo 91.4 metros por 2.25 y calculo este valor. 91.4 por 2.25. Esto es igual a 205.65. X tiene un valor de 205.65. Ya tengo un resultado, pero debo revisar qué me estaban preguntando para saber qué contestar. Me preguntan, ¿a qué distancia de la vertical del faro se encuentra el barco? Y esa distancia es X. Entonces ya encontré lo que me estaban pidiendo. Lo escribo con una frase. La distancia entre la vertical del faro y el barco es de 205.65 metros. Y con esto ya está contestado mi problema. Aquí tengo un segundo ejemplo. Calcula con una precisión de 2 decimales el ángulo de elevación del Sol en el momento en que un edificio de 60 metros proyecta una sombra de 20 metros. Voy a ubicar los datos sobre la figura. Lo primero que observo es que me dicen que la altura del edificio es de 60 metros. Enseguida me dicen que la sombra del edificio es de 20 metros. Y me están pidiendo calcular el ángulo de elevación del Sol. Aquí estoy representando que los rayos del Sol caen con una cierta inclinación y el ángulo que me están pidiendo es este ángulo, lo voy a llamar alfa. Ahora voy a hacer una representación geométrica simplificada. Aquí tengo un triángulo rectángulo y voy a ubicar los elementos que ya identifiqué. Quiero conocer el ángulo alfa y tengo los valores de los dos catetos. La función trigonométrica que relaciona los dos catetos es la tangente. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto a alfa, es decir, el que está enfrente, es el de 60 metros. Y el cateto adyacente es el que forma parte del ángulo, es decir, el de 20 metros. Para calcular la tangente inversa, algunas calculadoras utilizan shift o segunda función. En esta calculadora yo lo tengo como inverso. Entonces oprimo inverso y aquí aparecen las funciones trigonométricas inversas. En este caso utilizo el arco tangente de 3 y obtengo 71.56, varios decimales. Me están pidiendo una precisión de 2 decimales.
Entonces es 71.56, pero como el tercer dígito es un 5, tengo que sumarle un 1 al 6. Me quedo con 71.57. El ángulo tiene un valor de 71.57 grados. Aquí ya obtuve un resultado. Voy a verificar con el problema qué es lo que me estaban preguntando. Y me piden que encuentre el ángulo de elevación del Sol, que yo lo identifiqué como alfa. Entonces ya terminé, este es mi resultado, pero lo escribo con una frase. El ángulo de elevación del Sol es de 71.57 grados. Vamos a recapitular un poco. El aprendizaje de estos ejercicios me dice que debo resolver problemas que involucran triángulos rectángulos. Eso fue lo que hicimos. Tenemos una situación que me plantean con un dibujo. Tengo el enunciado de un problema. En una primera lectura me entero de qué se trata. En una segunda lectura voy obteniendo los datos del problema y los pongo en el dibujo de la figura. Como la figura puede ser complicada, hago un planteamiento geométrico en donde solo dibujo el triángulo, los lados conocidos de los catetos o de los ángulos y las incógnitas. Escribo ecuaciones que relacionen los valores conocidos con los valores desconocidos. En particular, debo de utilizar razones trigonométricas, seno, coseno o tangente, o también pueden ser las razones trigonométricas inversas. Resuelvo las ecuaciones y finalmente, cuando ya encuentro el resultado, contesto al problema con una frase. Así lo hice en estos dos ejemplos. Con esto ya tienes elementos suficientes para resolver los ejercicios. Mucho éxito.